Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Nos ha estado hablando mucho el Señor acerca de lo que es la oración, y a veces esta palabra como que la asociamos como algo religioso, ¿no? Si nos vamos a un diccionario, nos vamos a topar con que orar es que salgan palabras por tu boca, punto, así de concreto, eso es orar, ¿sí? Permitir que de tu boca salgan palabras que vienen de tu corazón, y Jesús dijo, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Vamos a ver rápidamente varios ejemplos de cómo la oración realmente cambia nuestra vida. Y esto es porque en el mundo espiritual, y yo creo que todos aquí sabemos que existe un reino espiritual y existe lo natural, lo que puedes tocar y ver con tus ojos naturales, ¿sí? Y en el reino espiritual existen dos reinos. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas. Y tú principalmente fuiste creado por Dios como un ser espiritual. No eres el cuerpo, ¿sí? Tu identidad real, verdadera, no está basada en lo que tú crees en quien tú crees que eres, en tus pensamientos, en tus emociones, ni en tus acciones, ni en tu cuerpo físico. Tu identidad real está basada en lo que Dios creó en ti, porque Él es el creador, ¿sí? Y Él te creó como un ser espiritual. Entonces, tú estás habilitado, cuando tu espíritu se despierta, estás habilitado para entender las cosas espirituales. No son un misterio, no tendrían que ser un misterio para ti o para mí, porque Dios no ha escondido las cosas para ti. Cuando tú vienes a Cristo y en tu corazón para ti Jesús es Dios y es el Hijo de Dios que vino y fue sacrificado por ti para ponerse en tu lugar, en ese momento cuando tú le dices, Jesús, yo me rindo y abro mi corazón a ti y quiero que tú vengas, intervengas en mi vida, seas el Señor de mi vida y vengas y me salves de mí mismo, de las situaciones, seas mi salvador, en ese momento tu espíritu despierta a una nueva realidad y viene el Espíritu de Dios a habitar dentro de ti. Y entonces, para Dios, tú te conviertes en un rey para gobernar juntamente con Él. No por encima de Él, no igual que Él, sino en sujeción a Él. Entonces, el Señor nos ve o nos invita a ser esos reyes que buscan tesoros, esos reyes que saben que está accesible para ellos la riqueza. Pero yo te estoy hablando aquí de riquezas espirituales. El Señor te invita a que tú vengas y escudriñes en la tierra de su corazón, en la tierra de su palabra, lo que Él escribió ahí en relación con Él, con quién es Él, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y quién eres tú también como un ser creado por Él, porque Dios habla de ti también en su palabra. Entonces, en la palabra de Dios habla acerca de la oración, pero la palabra nos explica el por qué es importante abrir nuestra boca y que es importante que cuidemos lo que sale por nuestra boca, ¿sí? Fuimos creados por Dios para ser juntamente con Él co-creadores. Eres el único ser creado por Dios, hecho a la semejanza de Dios. Y no eres semejante en el cuerpo, eres semejante en el espíritu, ¿sí? Él te creó con su propia imagen, con su ADN incrustado en ti, como hijo. Y el punto es que tú, como hijo, no has vivido en esa identidad. Y al no vivir en esa identidad, a lo mejor crees que las cosas de Dios están separadas de ti o no tienes acceso a ellas. Dios como hijo te creó para tener dominio sobre la tierra juntamente con Él, tomado de la mano de Él, en dependencia de Él. Él no te creó como un títere. Él no hizo de ti una marioneta con la que él pudiera mover a su antojo y que entonces de repente tú no entiendes qué está pasando con tu vida y te encuentras en un caos que no supiste ni cómo sucedió. Dios nos instruye en su palabra que una vida de la mano de Él, una vida en conexión con Él, es una vida que va a estar alineada con los propósitos de Dios y con la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Jeremías 29:11, dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para el ser humano
nunca fueron que tuviéramos una vida de sufrimiento o en medio de un caos sin poder resolverlo. Una vida en dependencia de Dios hace que tu vida tenga orden y que el caos huya, ¿sí? Separados de Dios nada podemos hacer, pero en relación con Dios tenemos la victoria garantizada. ¿Puedes creer eso? Tiene sentido porque el que nos creó fue Él, ¿verdad que sí? Entonces, dice la palabra de Dios en qué salmo? Salmo 15, 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces imagínate, la responsabilidad del gobierno de la tierra, el Señor se la entregó a los hombres. ¿Y qué hemos hecho los hombres con la tierra? Hemos traído un caos, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Dios creó una tierra perfecta y Dios nos creó en completa conexión con Él para que viviéramos una vida completamente derivada de la vida que Dios mismo provee porque Él es la fuente de vida. Él no creó las enfermedades, Él no creó la muerte, Él no creó la pobreza, Él no creó nada de lo que hoy agobia tu corazón. No fue Él. Lo creamos los hombres porque, ¿qué crees? Además nos asociamos con otro reino, que es el reino de las tinieblas. ¿Cómo fue eso? El día que abrimos la puerta de nuestro corazón a escuchar otra voz que no es la voz de Dios. Ese es el pecado número 1. Todo lo demás que cometemos los seres humanos en el mundo es fruto de ese pecado principal. El pecado principal es la desconexión con Dios. Una desconexión con Dios da como resultado un fruto de injusticia. ¿Sí lo vemos? Ok. Solo quiero decirte que a través de lo que hay en tu corazón salen palabras por tu boca. Y si tú supieras que con cada palabra que sale por tu boca estás creando una situación a lo natural, que tú y yo creamos el mundo que estamos viviendo hoy, que tú creaste tu propio mundo y yo creé mi propio mundo, pero ¿qué crees? En Dios hay solución. Y hoy, a partir de hoy, puede ser el día número 1 en nuestra vida, del antes y el después, para empezar a crear juntamente con Él una vida de victoria. Y eso lo hacemos a través de hablar. Pero entonces Dios nos lleva a hablar palabras sabias, que salgan palabras en las que Él tenga injerencia, porque estamos siendo gobernados a través de su espíritu, en nuestro espíritu, para que salga su palabra por nuestra boca. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros no aprendemos a romper las atmósferas, creyendo correctamente y hablando correctamente, se siguen repitiendo los ciclos de generación tras generación. ¿De qué? De calamidad, de caos, de tristeza, de pobreza, de divorcios, de enfermedades, de muertes, de etcétera. No estás sentenciado a heredar enfermedades, ni pobreza, ni calamidades. Eso no está en tu herencia. En tu ADN espiritual está la victoria absoluta, la paz absoluta, la salud del reino en tu espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, hablando del por qué es importante hablar correctamente, cuando tú te llenas de la palabra de Dios en lugar de llenarte de las noticias o de lo que escuchas a tu alrededor, todo eso va a empezar a salir por tu boca y te voy a dar algunos ejemplos. Orar la palabra de Dios es hablar la palabra de Dios, pero es hablarla creyendo con tu corazón que lo que está escrito aquí es la verdad. Si tú te determinas a hacer de la palabra de Dios tu única verdad, esto que está en la palabra de Dios se va a incrustar en tu corazón como una verdad y va a salir por tu boca con fe. Y entonces vas a empezar a ver cómo creas a tu alrededor un ambiente diferente, situaciones diferentes desde adentro hacia afuera. Las cosas que tú necesitas para esta vida no vienen del cielo. El cielo ya está en ti porque, ¿qué crees? Jesús vino a unir cielos y tierra. Y dice la palabra que si tú crees en Cristo, Él viene a habitar en tu corazón y el cielo es Él. Entonces, el cielo ya está en ti. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo con tu corazón y empezar a abrir tu boca, pero en relación a su palabra. Entonces, si tú crees que todavía por tu boca no van a salir palabras que van a crear vida y bendición a tu alrededor, mejor no hables. O espera a que yo pueda llenar tu corazón con mi palabra para que entonces lo que salga por tu boca sea mi palabra. ¿Sabes cómo se llama este proceso? Santificación. La santificación no es lo mismo que la salvación. La salvación ocurre en el momento que tú crees en Cristo como tu Salvador. Dice la palabra que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Luego viene el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene cuando tú naces de la palabra y del Espíritu. Naces del agua
y naces del Espíritu, pero es a través de la palabra. Y ese proceso es la santificación. ¿Qué es santificación? Apartar. ¿Sabes que para Dios todos los que creemos en Cristo somos santos? Porque ¿sabes qué significa ser santo? No significa que te portas bien y haces todo perfecto. Ser santo significa que Dios te apartó. ¿Te apartó de qué? De lo cotidiano del mundo, de la forma como la frecuencia del mundo te estaba llevando a ser una hojita llevada por el viento de aquí para allá, sin rumbo, sin una vida concreta, de acuerdo al diseño que Dios hizo para ti. Con eso es a Cristo y en ese momento el Señor te aparta. ¿Para qué? Para instruirte a llevar una vida nueva en Él. Porque dice la palabra que ahora tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Ok, entonces fíjate, la palabra de Dios te da acceso a la bendición, la cual está implícita en las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas para ti, para hoy, no para el día que te vayas al cielo, para hoy, aquí, el Señor quiere que empieces a vivir, que empecemos a vivir la vida que Él diseñó. Y entonces, al ponernos de acuerdo con Dios y abrir nuestra boca para declarar su palabra, sus promesas con fe, ¿qué es fe? Que desde el corazón estás convencido y tienes la certeza que lo que estás diciendo es. Eso es fe. Y entonces estamos de esa forma trayendo el cielo a la tierra. Y el cielo no está arriba, ya te dije, está en Cristo, dentro de ti, pero haces que se manifieste el cielo. Que así como dijo Jesús cuando te enseñó a orar el Padre Nuestro, así como es en el cielo, sea en tu tierra. Y entonces, la palabra de Dios hablada, es decir, en oración, eso es orar, tiene el poder de cambiar toda circunstancia. Toda circunstancia. Y te voy a dar el fundamento bíblico. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. No eres tú acá sentado a ver, Dios, ¿qué haces con mi vida? Por medio de ti, hablando con fe, el Señor te dice sí, amén a esa promesa. Y esa promesa también es para ti. La otra palabra es Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees algo pero no lo hablas, no se va a manifestar en lo natural. Ahora, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios cuando sale con fe de tu corazón y por tu boca, es enviada y cumple el propósito de lo que estás hablando. No se queda la palabra flotando en el aire, hace algo en lo natural. ¿Sí lo ves? Ruth 3:11, fíjate lo que Dios te dice. Ahora pues no temas, hija mía, hijo mío, yo haré contigo lo que tú digas. Así está diciendo el Señor. Yo te voy a decir algo, Dios va a respaldar siempre su palabra. Si tú hablas su palabra, Dios la respalda y esa palabra va a tener un cumplimiento en lo natural. Luego, Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Te voy a dar otras palabras, solo anótalas, Jeremías 1:12, luego Primera de Juan 2:14, luego Efesios 6:17, habla de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 10:23, Efesios 6:17, Hebreos 10:23. Y fíjate, en el Salmo 103:20 dice la palabra que los ángeles de Dios están atentos, esperando escuchar la orden que nosotros como hijos de Dios les demos para ejecutar. Pero ¿sabes qué órdenes esperan? La palabra de Dios saliendo por nuestra boca. Los ángeles de Dios, fíjate lo que dice, bendecid Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cuando tú hablas la palabra de Dios, los ángeles se mueven. Es una orden para ellos, para hacer eso que tú dijiste creyendo con tu corazón. Te quiero decir la contraparte para que cuidemos nuestro corazón y nuestra boca. Si tú hablas palabras de temor, hay otros ángeles también que no son lindos, que están viendo a ver qué dices en temor para ejecutar esa palabra, ¿sí? Por eso es importante que te llenes de la palabra de Dios, porque ¿qué crees? La palabra de Dios hace que todo el temor que hay en tu corazón sea desplazado y se vaya. Y te llenas de fe, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tú necesitas fe para hablar su palabra y verla cumplida en tu vida, ¿ok? Y por último te doy la palabra de Job 22:28. Marcos 11:23 también anótalo, por favor, que es esa palabra que dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo,
sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Porque es importante que lo que tú estás escuchando, tú lo puedas constatar. Si no traes tu Biblia hoy, cuando llegues a tu casa, abre tu Biblia, la que tienes en tu casa, y revisa si es cierto lo que yo te estoy diciendo. Porque es importante que tú como hijo tengas acceso directo a su palabra y puedas comprobar que lo que se te está hablando es la verdad.